Tenemos con nosotros al licenciado Eric. Eric es la persona que nos va a dar la conferencia el día de hoy. Y es el licenciado Eric Loza Vanegas. Él ha trabajado denme un segundito, que eso de las redes sociales todavía se me cuatrapea un poquito. Bueno, él tiene una formación académica en la Policía Federal de Caminos, TSU en Seguridad Pública, tiene un diplomado en Gestión de Proyectos en la INTENS. Como experiencia, él ha destacado en Morelia, Michoacán, como Policía Federal de Caminos, ha estado en la Unidad Aeroportuaria de Puerto Vallarta, tiene también un tiempo estuvo en CEGOP de la Policía Federal de Caminos, Comisaría de Destacamiento XX156 en Veracruz, en la Policía Federal Preventiva, en la Comisaría de Destacamiento y Comisaría del Sector 96 de San Juan del Río, Querétaro. Y el día de hoy es asesor en seguridad, Black Red Consultoría de Seguridad. Entonces, pues, damos los micrófonos al licenciado Eric Loza. Hola, Eric. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelentemente bien, dándote la bienvenida y pues aquí estamos listas para que nos des instrucciones de qué es lo que debemos de hacer, cómo cuidar nuestra seguridad. Bueno, el tema de hoy es seguridad de la mujer. Perfectísimo. Aquí listos para escucharte. Perfectísimo. Pues muchas gracias por tu bonita presentación. Quisiera agradecerte todo el impulso, toda la disponibilidad y la confianza para desarrollar esta presentación. También muchísimas gracias a la organización 10,000 Mujeres por México por darse la oportunidad de desarrollar este tipo de temas, por el espacio y la difusión. Bueno, me gustaría comenzar rompiendo un poquito el hielo. Me gustaría platicarles acerca de la dinámica. En la dinámica de la presentación del día de hoy, utilizaremos el chat. Por favor, siéntete con toda la confianza de utilizarlo. Durante mi presentación yo voy lanzando preguntas. Te pido de favor que las contestes. Te comento que la interacción no es en tiempo real, ya que nos llevaría a perder un poquito el control del tiempo de la presentación. Más y sin embargo, al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas en las cuales te pediremos que levantes tu manita que tienes ahí con el icono y te daremos el micrófono y podremos hacer una interacción ya en tiempo real. Toda la información que tú me compartas en el chat a mí me va a servir mucho porque esa es la manera en la cual yo obtengo información para mantener actualizadas todas mis ponencias, todas mis presentaciones y obviamente para ir actualizando el sentir de la gente, en este caso de las mujeres empresarias, acerca de la seguridad. Entonces, bueno, me gustaría empezar haciendo la primera pregunta, lanzando la primera pregunta al aire. ¿Qué sientes tú cuando estamos hablando de seguridad? Si yo te digo, ¿qué es para ti la seguridad? ¿Qué es tu seguridad? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que sientes? Te platico que por definición, algunos autores hablan de la seguridad y se refieren a ella como un estado de ausencia, de riesgo o de peligro. Estos autores hacen referencia al concepto de estar seguros. Hay otra corriente de autores en materia de seguridad que hablan de que la seguridad es un estado mental en la cual lleva a los individuos a sentir tranquilidad al sentirse alejados o fuera de todo riesgo. De mi parte, esta segunda corriente hace referencia al concepto de sentir seguridad, de sentirse seguros. De mi parte, muy en particular, yo considero que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de generar o de diseñar estrategias de seguridad, debemos fusionar ambos conceptos. Debemos hablar de una estrategia que, aparte de que nos mantenga seguros, nos haga sentir realmente la seguridad, sentirnos completamente seguros. ¿Sí? En el caso de ustedes como empresarias, pongo el ejemplo, si tú tienes una estrategia de seguridad en tu organización, si tal vez por el puesto y por alguna serie de situaciones en tu situación socioeconómica requieres también de seguridad personal y tal vez tienes un equipo que se haga cargo de tu seguridad personal,
Pero cuando llegas en la noche a tu casa, cuando estás con tu pareja, realmente sientes miedo de lo que pueda pasarte a ti o a tu familia al día siguiente, ahí es donde tenemos un pequeñito problema, ¿no? Porque tal vez estamos seguros, pero no sentimos la seguridad. Yo creo que definitivamente la seguridad se debe de sentir, aparte de que la debemos tener. Para mí la seguridad debe de darnos tranquilidad, debe de ser un sentimiento de tranquilidad, pero este sentimiento debe de ser provocado por el conocimiento de que estás trabajando en pro de tu seguridad. Esto nos lleva a tal vez la primera pregunta en la cual decimos, bueno, oye, yo quiero trabajar en mi seguridad, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería el primer paso que yo tendría que desarrollar para empezar a trabajar en pro de mi seguridad? Y para eso me voy a permitir citar a un general, un escritor filósofo chino, que escribió un libro hace más de 5,000 años. El libro se llama El arte de la guerra. Y es un libro que para mí es una directriz hoy en día y que creo que para muchas de las gentes que hacemos seguridad es un referente. Sé incluso que muchos grandes empresarios hoy en día leen este libro y lo toman como un referente cuando van a hacer una negociación, cuando van a implementar un proyecto dentro de sus organizaciones o bien cuando van a planear su estrategia de dirección. En este libro, el general Sun Tzu, el escritor, nos habla de qué es lo primero que tienes que hacer antes de entrar en combate. En este caso, obviamente, no vamos a hablar de combate como una guerra como tal, pero sí vamos a hablar de qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a diseñar nuestra propia estrategia de seguridad. En este caso, Sun Tzu, el general, dice que antes de empezar una batalla, recalco, nosotros lo vamos a tomar como antes de empezar a planear nuestra estrategia de seguridad, lo que debemos de saber es que si no te conoces a ti, ni conoces a tu enemigo o a tu oponente, correrás peligro en todas las batallas que lleves. Esto es decir, que si no te conoces a ti ni conoces en este caso al delincuente, es altamente probable que cuando tengas una contingencia no te vaya muy bien. Sun Tzu también dice que si te conoces a ti, pero no conoces a tu enemigo, entonces perderás una batalla y ganarás otra. Es decir, si tú trabajas únicamente en ti, pero no te preocupas por conocer cómo trabaja el delincuente, cuál es el modus operandi del delincuente, entonces tal vez puedes llegar a un 50% de efectividad. En cambio, si te conoces a ti, trabajas en ti, pero también trabajas en conocer cómo se moderniza, cómo se actualiza el modus operandi de tu oponente, entonces ni en 100 batallas vas a correr peligro. Esta es la base de mi ponencia. Yo quiero que empecemos por conocernos a nosotros, por saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos hacer mejor y saber cómo trabaja el delincuente para entonces, en base a ello, poder generar una estrategia. Así pues, después de esta pequeña introducción, les doy a todas ustedes la más cordial bienvenida a esta ponencia Mujer Segura, una ponencia desarrollada por la consultoría Black Red Security and Projects de la mano con 10,000 mujeres trabajando por México. Me presento con ustedes, mi nombre es Eric Loza, como ya nos hizo favor de platicarnos Blanca. Tengo más de 20 años trabajando en la seguridad. No nada más trabajé la seguridad desde la fase operativa, ¿sí? En la fase operativa trabajé 11 años, trabajé en varios estados de la República, como nos platicó Blanca, pero también tengo experiencia en el análisis de riesgos. Mi consultoría está debidamente conformada desde el 2014 y tenemos ya por ahí algunos casos de éxito en el tema del análisis de riesgos. También tenemos el expertise de la gestión de proyectos. Soy project manager. He tenido la oportunidad de colaborar con una empresa líder en tecnología en el estado de Michoacán, se llama T-Networks. Con ellos hemos hecho proyectos con algunas empresas transnacionales, específicamente en el puerto de Michoacán, con ArcelorMittal, es una acerera con presencia internacional, también con Hutchison Port, una terminal portuaria. En la parte del Bajío hemos hecho proyectos con Continental Automotive, específicamente en Silao, en los parques industriales de Silao. Y bueno, en cuanto a la capacitación, pues déjame te presumo que vengo de una familia en donde se respira la pedagogía, ¿sí? Orgullosamente soy hijo de una profesora. Mi madre estuvo mucho tiempo al frente del grupo. Tengo también tías, tengo por ahí también primas que ejercen la docencia y que más que ejercerla, la viven. Creo que en mi casa se vive realmente la vocación de la docencia y eso me lleva a creer que por ahí, en alguna parte de mi cuerpo, hay algún gen perdido que me hace realmente disfrutar este tipo de espacios. Créanme que disfruto mucho el compartir
mis experiencias. Disfruto mucho también compartir la parte de las vivencias que he llevado a lo largo de estos más de 20 años que hemos hecho seguridad. Entonces, esto nos lleva también a conocer cuáles son los objetivos de esta presentación. El objetivo general es ayudarte a identificar esas acciones que tú ya haces en el día a día, en un día normal, pero que te colocan en una situación de riesgo. Ojo, esto no significa que vamos a identificar lo que haces mal para que dejes de salir al café, para que dejes de salir a tomar una copa con tu pareja. No, lo que se trata es de que identifiques qué estamos haciendo con un determinado nivel de riesgo para que lo podamos hacer de una mejor manera. Y bueno, atendiendo a nuestros objetivos particulares, haciéndole caso a lo que nos comenta el general Sun Tzu, vamos a empezar por concientizarnos, por conocer cómo trabaja nuestro oponente, en este caso el delincuente, y vamos a aprender también qué es lo que tenemos que hacer nosotros, reaccionar, identificar qué es lo que estamos haciendo con acciones de riesgo y actuar, diseñar nuestra propia estrategia de seguridad. ¿Ok? Bueno, también tengo por ahí un beneficio que es el que a mí me gustaría que te llevaras el día de hoy, que es cuál es mi objetivo en el ámbito personal. Es compartirte el conocimiento, es concientizarte de todo ese valor que tú, como mujer, le aportas a la sociedad cuando hablamos de inseguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una mujer está comprobado que tiene una capacidad de influencia muy superior a la del hombre en los entornos en los cuales interactúa. Estamos hablando que los tres principales entornos es obviamente el familiar. Posteriormente, por el tiempo que tú le dedicas, es el laboral, ya sea en tu propia organización o como colaboradora. Y el tercero es el social. ¿Sí? No sé si ustedes sabían, pero hay muchos estudios en los cuales habla acerca de que cuando violentamos a una mujer, no nada más estamos violentando a un individuo, estamos violentando todo su entorno. Y está comprobado que por cada mujer que es violentada, detrás de ella hay hijos, hay sobrinos que al ver, al observar, al vivir esta violencia, es alta la probabilidad de que posteriormente, cuando ellos sean adultos, se conviertan en personas violentas. Entonces, yo estoy completamente convencido de que si queremos hacer algo, si queremos realmente revertir las estadísticas, la incidencia de inseguridad, debemos de combatir la violencia. Y si queremos combatir la violencia, debemos empezar por erradicar lo que es la violencia en contra de la mujer. ¿Sí? Les platico un poquito con números el por qué estoy convencido de esta situación. De acuerdo al INEGI, en el último censo que hizo en el 2015, somos casi 120 millones de mexicanos, de los cuales el 51.4 lo representan ustedes como mujeres. De acuerdo a organizaciones internacionales no gubernamentales, deberíamos de segmentar a las mujeres menores de 15 años y separarlas de las mayores de 15 años. Y de este gran flujo, que en nuestro caso representarían el 38%, casi más de 45.5 millones, estas organizaciones internacionales nos hablan de que de este porcentaje, el 70% ha sufrido algún tipo de violencia. Estamos hablando que en base a estas estadísticas, recalco, esto es del 2015, ahorita yo he leído estadísticas de que ya vamos por los 124 millones de mexicanos. Entonces, imagínense, el 70% de esta masa poblacional, estamos hablando de más de casi 32 millones de personas, las que han sufrido algún tipo de violencia. Y lo que es más alarmante, esta violencia la sufren en el seno familiar y proveniente de su pareja, ¿no? De la persona que debería de estar pues para coadyuvar y para cuidar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Recientemente les platico, hemos generado una alianza con la única asociación en el estado de Jalisco que se encarga de generar estrategias para combatir y erradicar la trata de personas. Esta asociación se llama Fin de la Esclavitud. Con ellos estamos generando una alianza muy, muy interesante. Vamos a tener una participación en su diplomado en este año. Vamos a desarrollar la ponencia sobre ciberdelitos. Y gracias a las estadísticas que esta asociación tiene, hemos aprendido que ese 13.4 que ustedes ven en la parte de abajo, es decir, las menores de 15 años que las organizaciones internacionales no toman en cuenta dentro de este 70%, ese es el mercado efectivamente que ataca la gente pederasta, ¿sí? Ese mercado que se abastece a través de este terrible delito que es la trata de personas.
Y ahí aprendemos que las niñas están en riesgo a partir de los 4 años. Entonces, si se fijan, este número tiende a incrementarse. Es por eso que cuando a mí me preguntan, oye, Eric, ¿y por qué te especializas? ¿O por qué trabajas preferentemente con mujeres? Pues porque yo siento que realmente necesitamos hacer algo. Y si queremos cambiar la incidencia en seguridad en nuestro país, debemos de empezar por proteger a nuestras mujeres. Cierro este capítulo porque este tema es muy amplio y nos daría para generar toda una ponencia en este sentido. Cierro nada más recordando cuál es el concepto que las Naciones Unidas tienen para la violencia contra la mujer, y lo voy a leer explícitamente. Dice: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esto es lo que tenemos que trabajar, amigas. Aquí es donde debemos de ponernos las pilas para reducir la incidencia de este terrible delito. Ok, entrando ya un poquito más en materia, quisiera hablar acerca de lo que es el delito. El delito, de acuerdo a las leyes mexicanas, específicamente el artículo 7 del Código Penal Federal, nos habla de que es toda acción u omisión que sancionan las leyes penales. En este caso no es una clase de legislación, no se preocupen, no lo vamos a dar por ahí, pero sí nos conviene saber cómo es, ¿no? ¿Qué es el delito? Para el objetivo de esta ponencia, vamos a hablar del delito y vamos a identificar las 3 características principales del delito que tenemos que tomar en cuenta para poder salirnos de la probabilidad de ser víctimas. Ojo, recalco, porque seguramente entre la gente que está conectada el día de hoy tenemos por ahí muchas abogadas. No estoy hablando de los elementos del delito, no tiene nada que ver con la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Estas son las características que, de acuerdo a mi experiencia, tienen que estar presentes para que se lleve a cabo un delito, ¿sí? Estamos hablando, primero que nada, del propio delincuente. Es necesario que exista una parte ejecutoria. Tenemos que hablar, vamos a hablar de la información, que es lo que motiva al delincuente a escogerte a ti y no a mí como posible víctima. Es lo que lo motiva a atacarte. Y por último, de la oportunidad, que es el factor espacio, es el factor tiempo, es el factor momento que el delincuente va a aprovechar para atacarte. ¿Ok? Y como delitos vamos a hablar todos aquellos que puedes sufrir en la vía pública, en tu vehículo, ya sea estando tú o no arriba del vehículo, que te bajen o que para asaltarte, para llevarse alguna pertenencia dentro de tu vehículo o para llevarse la propia unidad, en tu casa, en tu empresa, o ahora que está muy de moda también todos los delitos, toda la gama de delitos que están suscitándose a través de esta plataforma tan grande que es el Internet. ¿Ok? Dicho lo anterior, ¿por qué hago énfasis en estos tres características del delito? Les platico que hace algunos años, haciendo un proyecto dentro de una empresa de las que les platiqué en el puerto de Lázaro Cárdenas, específicamente ArcelorMittal, es una empresa que tiene unos controles muy rigurosos de seguridad e higiene. Y cuando tú vas a entrar a ejecutar un proyecto, tienes que tomar toda su capacitación en seguridad laboral para poder implementar un proyecto dentro. En una de estas experiencias conocí a un ingeniero que nos estaba dando una capacitación y se me hizo fabuloso la manera en la cual nos explicó cómo funciona un extintor. Él nos habló acerca del triángulo del fuego. Comenzó explicándonos cuáles son los elementos que necesitamos para poder generar fuego. Hablamos de que el oxígeno era estrictamente necesario, un elemento que está de manera natural en todo nuestro entorno. Hablamos del combustible, que puede ser gas, puede ser hoja seca, puede ser papel, madera, puede ser algún gasolina, algún solvente, ¿sí? Y por último, el calor. Nos explicó que cuando tenemos en conjunto estos 3 elementos es cuando podemos generar fuego. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú entiendes esto, entiendes cómo funciona un extintor, ¿sí? Nos explicó que hay extintores que dentro de sus componentes químicos lo que hacen es eliminar el oxígeno de la parte donde se está generando el fuego, y de esa manera rompen este triángulo y de esa manera mitigan el fuego. Nos explicó también que hay otra gama de extintores que el compuesto químico no se mete con el oxígeno, tampoco con el combustible, pero genera frío, el antagónico del calor. Con esto mitiga el calor y con esto mitigamos el fuego. A mí se me hizo fabuloso
porque algo tan sencillo me hizo entender cómo funciona el extintor y me hizo entender cómo puedo mitigar un problema. Y entonces me di a la tarea de identificar esos 3 componentes que anteriormente les mencioné que son estrictamente necesarios para que se lleve a cabo un delito. Y entonces desarrollé el triángulo o la fórmula del delito, en la cual tenemos el delito como tal, tenemos el delincuente como lo mencionamos, tenemos la información, que vuelvo a repetir, es lo que motiva al delincuente a actuar en tu contra, y tenemos la oportunidad, que es la que aprovecha para atacarte. Y me di cuenta que cuando tenemos estos 3 factores, al igual que con el triángulo del fuego, tenemos de manera casi natural un delito. Me di cuenta también que si yo juego con estos factores, que si yo quito el factor oportunidad, el delincuente puede tener suficiente información sobre mí, pero nunca le voy a dar la oportunidad de atacarme. Y que tal vez el delincuente esté parado en un callejón oscuro, en donde no tengamos señal de teléfono, en donde no haya cámaras de CCTV, más y sin embargo, si yo no tengo o si no represento nada atractivo para el delincuente, quito el factor información, vuelvo a romper el triángulo y me mantengo en una zona a salvo. Se me hizo súper interesante porque entonces de ahí es de donde yo empecé a desarrollar mis estrategias tanto para las personas como para las organizaciones, jugando con estos 3 factores que siempre tenemos que tener roto el triángulo para siempre estar en una zona a salvo. Empezamos a platicar un poquito acerca del delincuente, y del delincuente, bueno, sabemos que hay muchos factores socioeconómicos y culturales que son los que llevan a un delincuente a tomar la decisión de delinquir. Desgraciadamente, nuestra cultura política de hace muchísimos años nos ha llevado a ese constante discurso en el cual siempre separamos, ¿no? Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Nosotros los que sí tenemos, ustedes los que no tienen. Ese factor está demostrado que ha generado un parteaguas, perdón, una división en la cual una gran comunidad de nuestra población ha formado una pequeña microeconomía basada en la delincuencia, ¿sí? Y lo que es peor, hay estudios que ya demuestran que esta pequeña microeconomía también ha dejado de necesitar una justificación por la cual delinquir. Es simple y sencillamente por el simple hecho de que tú tienes y yo no. Entonces yo tengo derecho a quitarte lo que tú tienes porque yo no lo tengo. Y ha ido más allá, porque cuando juntas esto con el índice de violencia que estamos viviendo y que cada día se genera más, entonces ahora ya tampoco me importa si para obtener lo que tú tienes, yo tengo que lastimarte. O lo que es peor, a lo mejor tengo que quitarte la vida. ¿Sí? Otro factor del delincuente es el factor cultural. Hay muchos estados, por ejemplo, yo soy michoacano, hay muchas comunidades en mi estado, hay muchas comunidades en otro estado como Sinaloa, en otro como tal vez Tamaulipas, en donde la narcocultura está arraigada a la sociedad, ¿sí? Este factor cultural es terrible, ¿por qué? Porque tenemos familias que ya es segunda, ya es tercera generación dedicándose a delinquir. Tenemos otro tipo de delitos, por ejemplo, en el centro del país, hablando de estados como Hidalgo, como Tlaxcala, como Ciudad de México, Estado de México, en donde en vez de, ya tienen también invasión por ahí de la parte del narcotráfico, pero básicamente también se dedican al robo al autotransporte, ¿sí? Y que vuelvo a repetir, la misma característica, son familias que ya es segunda o tercera generación, para ellos es natural y es normal que un día de trabajo es salir a delinquir. ¿Qué es lo que nos llama a nosotros la atención? ¿Qué parte es la aprovechable de esta parte de esta parte de la sociedad? Es que ellos sí evalúan sus riesgos. Y en esta parte donde ellos evalúan sus riesgos es donde está el área de oportunidad para nosotros, ¿sí? Porque a ellos todos los días se levantan y la abuelita le hace desayunar al nieto, le hace desayunar al papá, les da la bendición y los manda a trabajar. Ese salir a trabajar es salir a delinquir. Y ellos tienen familia, que su familia saben a lo que se dedican y ellos tienen la necesidad de regresar a su casa. Ese es el principal factor que nosotros debemos de aprovechar para poder salirnos de la mira de este tipo de personas. El hecho de que ellos evalúan quién puede ofrecer resistencia, quién puede poner en riesgo lo que yo hago, a lo que yo me dedico, ¿sí? Entonces, otro punto muy importante, más adelante les va a hacer sentido esto de la evaluación de riesgos de los delincuentes. Otro punto muy importante es
que nosotros sobre el factor delincuente siempre debemos de asumir que tenemos a un delincuente cerca, ¿sí? El delincuente ha evolucionado de manera permanente, de manera constante, y se ha dado cuenta que entre más se involucra en la sociedad, puede pasar desapercibido y puede incluso convivir con la gente que no delinquimos. Eso lo lleva a tener acceso cada vez a mejores niveles de información y pues obviamente a tener mejores resultados en la parte de la delincuencia. Entonces el consejo aquí es, siempre debes de asumir que alguien cerca de ti pudiera estar tratando de escuchar información que pudiera vender o que pudiera dar a alguien para que pudieras tú ser objetivo de la delincuencia, ¿sí? Seguramente aquí de inmediato tu cabeza se va, ay, ¿sabes qué? Cuando voy a un café, pues a lo mejor el mesero es el que pudiera estar a la expectativa. Cuando voy al gimnasio, a lo mejor la persona que limpia los aparatos. Cuando voy al club, a lo mejor la persona que recoge las toallas. Si te fijas, todo se enfoca, digamos, a la gente de un estatus socioeconómico más bajo. Y no tiene nada que ver con eso, en el sentido de que por el hecho de que a lo mejor no tengas muchos recursos económicos, eso sea sinónimo de que eres delincuente. No para nada. Pero sí el hecho de que por ser una persona con muy bajos recursos económicos, es altamente probable, yo como delincuente, me puedo acercar y te puedo invitar, te puedo comprar o te puedo forzar a que me pases información de la gente con la cual por las acciones de tu trabajo, tú tienes acceso al tipo de información, al tipo de reloj, al tipo de tarjetas, a cuánto efectivo cargas en tus bolsas. Y eso es la información, y recordemos que la información es la que motiva al delincuente. Por último, en cuanto al delincuente, otra recomendación es evitar asumir estereotipos. No existen los clichés con los delincuentes. Como lo comenté anteriormente, los delincuentes han ido evolucionando y todos los días están trabajando, trabajan en su imagen, trabajan en cómo se visten, en cómo huelen, trabajan en su empatía para poder involucrarse, para poder inmiscuirse en círculos sociales cada vez más altos, lo que los lleva a tener mejor calidad de información y cometer delitos con un mejor resultado, con un beneficio mayor económico para ellos. Y como prueba de esto, te invito a que hagas este ejercicio. Como te lo dije al principio, me encantaría que lo pusieras en el chat. Cada una de estas figuras tiene un número. Yo te preguntaría, ¿cuál de estas 4 personas crees que es un delincuente? El 1, un joven. El 2, un adulto joven. El 3, una chica. O el 4, una persona que parece un ejecutivo, ¿no? O un empresario. ¿Cuál crees tú que de estas 4 personas que sería un delincuente? Bueno, pues te platico que los 4 son delincuentes, ¿sí? ¿Por qué te pongo esta slide? Para que tú veas las caras de ellos y puedas entender lo que te dije hace dos slides, ¿no? Cada uno de ellos creo yo que tranquilamente pudiera estar en este momento sentado a un lado de ti y creo que no generaría ni la más mínima sospecha para ti en el sentido de que pudiera ser alguien que está captando información para posteriormente venderla. Entonces debemos de levantar las antenitas, debemos de abrir bien las orejas para poder estar siempre a la expectativa y debemos de asumir que siempre pudiera estar un delincuente cerca de nosotros. Esto nos lleva a entender cuál es el valor de la información, ¿sí? Porque hoy en día la información, que recordemos es el segundo factor del triángulo del delito, de la fórmula del delito, es lo que cada día empieza a cobrar más valor y más valor y más valor. Me gustaría en algún momento poder pasarles un video. Ahorita por cuestiones de tiempo no puedo hacerla tan amplia la presentación, pero hay videos en los cuales yo les demuestro, ¿saben cuánto tiempo se tarda un delincuente en robarte, por ejemplo, un dispositivo móvil, un smartphone? Son 4 segundos. 4 segundos son los que se tardan en quitarte el teléfono. Y yo te preguntaría, si en este momento yo me hago cargo de tu teléfono, si en este momento yo te arrebato el teléfono, ¿qué tanta información podría tener yo de ti? Y ahí es donde te das cuenta el valor para el delincuente que empieza a tener el tema de la información. ¿Por qué? Porque anteriormente era un excelente negocio para el delincuente salir a la calle, robarse 3 dispositivos, venderlos en 1,000, 1,500 pesos cada uno y con eso hacer su día. Mas y sin embargo, se dieron cuenta que dentro de este dispositivo cada día guardamos más información. Y se dieron cuenta que ya no nada más me gano los 1,500, sino que tal vez puedo descargar de manera lo más rápido posible la base de datos, puedo vender esa base de datos de información
y entonces se va generando un nuevo delito, ¿sí? Un delito que deja todavía más dinero, porque de estos delitos es de donde vienen los secuestros o las extorsiones. ¿Por qué? Porque de un teléfono, lo primero que yo voy a hacer es meterme a tus contactos. Y mediante tus contactos, si tú guardas el nombre de tu papá y le pones papá Ernesto, mamá Susana, hijo Renato, entonces me estás facilitando la vida a mí como delincuente, porque entonces yo ya sé los nombres, ya sé el parentesco, y de ahí lo que tengo que hacer es meterme a tu WhatsApp, que te puedo casi asegurar que lo tienes completamente desbloqueado. Y voy a entrar y voy a ver todas las imágenes que tú estás compartiendo de manera diaria con estas figuras de tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja, ¿sí? Y de ahí me puedo meter a tu Facebook, y en tu Facebook voy a investigar las fechas de nacimiento de ellos, las fechas de cumpleaños, voy a investigar en qué escuelas van, voy a investigar el tipo de tu carro, el color de tu carro, porque casi te puedo asegurar que todo eso lo tienes posteado, ¿sí? Y con todo esto voy armando una línea del tiempo, voy armando una línea de tu propia vida, y de ahí es como yo puedo identificar si puedo secuestrarte, si me es conveniente secuestrarte, o si me es conveniente extorsionarte. Porque tal vez, y digo solo tal vez, en tu teléfono también tienes tu correo. Y no nada más tu correo personal, sino tal vez también tu correo institucional. Y por comodidad, en este correo institucional te llegan todas las alertas de todos los SPEI que tú haces, de todos los movimientos bancarios que tú haces. Entonces, mediante tu dispositivo móvil, yo puedo tener acceso incluso a tus finanzas. Puedo ver cuántos movimientos, cuántas transacciones haces en el día, cuántas transacciones haces en el mes. Y entonces imagínate todo lo que yo puedo hacer para todo lo que yo puedo planear en tu contra. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El tema de la ciberseguridad es un tema también muy amplio, que digo, también nos daría como para poder generar toda una presentación. Hablando de la información, ¿qué información es la que tú debes de cuidar? Primero que nada, es la que tú ostentas. Digo, es la que tú presumes todos los días, ¿sí? Es la ropa con la que vistes, es la marca de los accesorios que usas, es la marca de la joyería que usas, la cual, debo de decir, no tiene nada de malo. Si tienes la capacidad económica, tienes la solvencia económica para utilizarlos, está excelente. Pero yo te recomendaría que todos los días en las mañanas o un día antes por las noches, cuando empiezas a ver qué es lo que te vas a poner al día siguiente, pienses también en tu agenda y pienses qué lugares vas a visitar, en qué entornos te vas a mover, y en base a eso decidas qué tipo de joyería, qué tipo de accesorios te vas a poner. Porque si hoy te toca andar en calle, te toca ir a visitar un cliente, te toca ir a visitar un proveedor, y tú traes puestos esos tenis de 30,000 pesos, ¿sí? Es obvio que vas a llamar la atención, ¿sí? Pero en cambio, si tú vas a ir a cerrar una negociación, si vas a manejarte en un entorno completamente controlado y completamente ejecutivo, adelante, úsalos. Entonces, como lo dije al principio, no se trata de cambiar radicalmente o de dejar de vivir. Se trata únicamente de hacerlo de una manera más inteligente. Otro tipo de información es lo que tú posteas o lo que tú compartes, ¿sí? Imagínate todo lo que te platiqué ahorita, todo lo que podemos hacer solo con la información que hay dentro de tu teléfono. Ahora me gustaría que pensaras todo lo que yo podría saber de ti si me meto a tu Facebook. Todo lo que tú posteas, todo lo que tú compartes. Como les dije, la parte de la ciberseguridad es un tema muy amplio. De esta parte, lo único que me gustaría decirte, que te quedes el día de hoy, es que estés consciente de que toda la información, todas las fotografías, todos los comentarios que tú subas a la red, a partir de que le das ese clic, a partir de ese momento ya no son tuyos. Y a partir de ese momento jamás vas a volver a tener un control sobre esa foto, sobre esa información, sobre ese comentario. Entonces tenemos que ser muy conscientes acerca de qué tan necesario es subir fotos de nuestros hijos, qué tan necesario es subir fotos de lo bien que me está yendo económicamente. Porque mientras sea para mis amigos, está excelente. Pero desgraciadamente tienes que estar consciente que esa información no está bajo tu control, ¿sí? Y esa información muy probablemente en alguna parte de la dark web está a la venta, ¿sí? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Todo se puede proteger desde el principio. Y la única pregunta que yo te recomendaría que hicieras es, ¿qué tan necesario es que lo compartas?
Y la tercera parte de la información, que es en la cual nos vamos a explayar un poquito más, es qué es lo que tú proyectas. ¿Sí? Aquí las invito a que hagan un paneo de estas 6 fotos que les compartí y veamos las 2 que están del lado derecho y que me digan ustedes qué piensan, qué ven o cuál es el estado que ustedes, qué les transmiten las 2 fotografías del lado derecho. Eso es lo que tenemos que cuidar, lo que nosotros proyectamos. ¿Sí? Porque muchas veces lo que proyectamos es vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es la que huele y es la que detecta, en este caso, el delincuente. Les platico y les pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes cómo cazan los felinos? ¿Saben ustedes qué es lo que observa un depredador cuando sale a cazar? Obviamente estamos hablando de animales, obviamente estaríamos hablando de organismos no racionales que se basan básicamente en el instinto, mas y sin embargo lo que ellos hacen es percibir la vulnerabilidad de sus presas. Y regularmente, si hablamos con un biólogo, nos va a decir qué es la naturaleza, qué es la magia o la sabiduría de la naturaleza. Que por eso los depredadores cazan siempre al más débil, cazan al animal más viejo o cazan al animal que está enfermo. Yo como especialista en seguridad, yo no creo que sea tanto una magia de la propia naturaleza. Yo lo que creo es que los depredadores evalúan sus riesgos y ellos de alguna manera instintiva saben que un animal muy viejo, que un animal enfermo, que un animal lastimado representa menos riesgo para ellos y que en el caso de un león, una cebra que a lo mejor tiene rota una pata va a representar menos fuerza para la que ellos tienen que ejercer y menos riesgo de que le dé una patada, les tumben un colmillo, les pisen una pata y que pasen entonces a ser ya no depredadores, sino posibles presas. ¿Sí? Entonces con esto me regreso un poquito al slide anterior y quiero que vuelvan a ver las 2 fotografías y les vuelvo a preguntar, y les pregunto, ¿ustedes creen que la vulnerabilidad que proyectamos en la calle sea cuestión de género? Yo les puedo asegurar que no. ¿Sí? Si tú por el hecho de ser mujer crees que estás en una completa, tienes muchísimos más riesgos que un hombre por el simple hecho de ser mujer, yo te diría que no. ¿Sí? Y te diría que puedes trabajar en ello para que proyectes todo menos vulnerabilidad. Te pongo este ejemplo, vuelvo a la pirámide poblacional que les presenté hace rato, en donde, bueno, tenemos un 51.4 de mujeres contra un 48.6 de hombres. ¿Sí? Y aquí yo te haría una pregunta, ¿no? ¿Tú te has puesto a pensar si hay más mujeres que hombres? ¿Por qué existe la palabra feminicidio y no existe la palabra masculinicidio? ¿Tú te has puesto a pensar por qué existe una fiscalía especializada en los delitos contra la mujer y no los delitos en contra del hombre? Esto tiene mucho que ver con lo que te platiqué anteriormente. Tiene mucho que ver por todas las consecuencias que tiene la violencia que se ejerce contra la mujer. Nada tiene que ver con el hecho de que las víctimas, la tasa de víctimas sea mayor que el de las mujeres. Está comprobado y los números no mienten, de que las víctimas es mayor el número de hombres. ¿Sí? Entonces, esto refuerza lo que te digo, nada tiene que ver el hecho de que tú seas mujer, todo tiene que ver con lo que tú proyectas. Y te pongo estos dos ejemplos. Quiero que observes la figura del lado izquierdo, donde vemos a una mujer caminando por la calle. Quiero que veas la postura de su brazo, quiero que veas la postura de su barbilla, quiero que veas, a pesar de que trae lentes, la actitud, los hombros. Y ahora quiero que veas del lado derecho, quiero que veas es una figura masculina, a pesar de que lo vemos caminando de espalda, quiero que veas sus hombros comparados con los de la mujer. Quiero que veas la nuca del hombre, en este caso lo que quiero que percibas es que el mentón lo trae al pecho, seguramente va observando, por la posición de la mano derecha, seguramente va texteando, va viendo su teléfono. De estas 2 fotografías, lo que yo te puedo decir es que percibas la vulnerabilidad del hombre. Percibas que el hombre va caminando completamente distraído, al caso contrario de la mujer que va completamente atenta. Nada tiene que ver el hecho de que uno sea hombre y otro sea mujer. Te pongo otro ejemplo. En este caso, vemos una figura de una mujer joven versus la figura de un hombre ya maduro, ambos en la misma situación. Estamos en la vía pública
Y ambos están muy atentos a lo que están texteando o a lo que están leyendo dentro de su dispositivo. ¿Sí? En este caso, lo que yo te digo, ¿qué es lo que observaría el delincuente? La edad, yo no lo creo. El género, tampoco lo creo. Aquí entran otros factores que los vamos a ver más adelante en el factor oportunidad, que es donde tiene que ver si hay cámaras, qué tanta resistencia pudiera tener en relación a la gente que te pudiera apoyar y cuántas vías de escape pudiera tener. Pero vuelvo a hacer mención, nada tiene que ver el género. Y por último, te pongo estas dos. ¿Sí? Yo sí, vamos a pensar un poquito, si tú fueras delincuente, yo te preguntaría, ¿sabes qué? Tienes que asaltar a alguno de los dos, ¿a cuál asaltabas? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es altamente probable que ninguno de los dos se deje, es altamente probable que los dos ofrezcan resistencia, y aquí es donde cobra valor lo que te mencioné anteriormente. El delincuente siempre evalúa sus riesgos. Y si va pasando cualquiera de estas dos personas en la calle, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Se va a esperar, va a dejarlos pasar, porque detrás de ellos seguramente va a venir mucha gente así. Entonces aquí es donde debes de trabajar. Tú debes de salirte, no debes de ser ninguna de estas dos personas. ¿Sí? Ojalá pudiéramos estar todos así, pero si no, lo que podemos hacer es cambiar lo que proyectamos. ¿Sí? Es trabajar en lo que proyectamos en el día a día y siempre estar atentos. Vuelvo al principio de la plática. Asumir que siempre hay alguien que te está observando, entonces tú siempre debes de estar alerta y siempre debes de proyectar seguridad. ¿Ok? Aquí dice, bueno, fuera de tu entorno familiar, controla todo lo que proyectes. Esto es básicamente para ustedes. ¿Sí? ¿Qué les dice esta cara? ¿Qué les dice esta chica? Que está perdida, la ven confundida, la ven insegura, y todo esto es vulnerabilidad. ¿Qué le pasa a esta mujer que viene manejando? Está cansada, está deprimida o tal vez tiene cólicos. ¿Sí? Estos ejemplos se los pongo porque tú tienes que ser consciente que una vez cerrando la puerta de tu casa, estás entrando a la jungla, estás entrando a la vía pública y vuelvo a repetirles, debes de asumir que siempre hay alguien cerca de ti que está observándote, debes de evitar la idea de que puedes tener un estereotipo, de que puedes identificar a un delincuente con el simple hecho de verlo, ¿sí? Pero lo más importante, debes evitar proyectar cualquier cosa que el delincuente pudiera percibir como vulnerabilidad. ¿Sí? Ustedes como mujeres pasan un periodo mensual, ¿sí? Cuando tienen su periodo menstrual, debes de estar, hasta en ese punto debes de llegar tu conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás precisamente en estos días, estás vulnerable, no por cuestiones fisiológicas, sino por lo que proyectas. ¿Sí? En esos días tus hormonas rebotan por todos lados y en esos días a lo mejor no entiendes por qué tu pareja no te entiende, no entiendes por qué peleas con tus hijos, no entiendes por qué el negocio no camina. ¿Sí? Todo eso que traes en la cabeza lo proyectas y todo eso es lo que debes de enseñarte a controlar. Debes de saber que cuando vas manejando, de que cuando vas caminando en la calle, vas caminando en la calle. Cuando vamos haciendo cualquier otra actividad, no es momento de tratar de identificar qué es lo que estás haciendo mal en tu relación, en tu casa, en tu trabajo. Cuando vayas a pensar, siéntate y ponte a pensar. Pero cuando vayas caminando en la calle, siempre tienes que estar alerta para evitar proyectar vulnerabilidad. ¿Ok? Como ejemplo de esto, te invito a hacer este ejercicio. Quiero que observes bien esta fotografía. Quiero que, por favor, tomes en cuenta los comentarios que te hice anteriormente en relación a observar los hombros, en relación a observar el mentón, la barbilla, y quiero que me digas si tú como delincuente tuvieras que actuar en contra de alguien de toda esta multitud, en contra de quién lo harías, por el simple hecho de identificar vulnerabilidad, en contra de quién lo harías. ¿Cómo ves esta opción? ¿Sí? Fíjate en sus hombros, completamente caídos, fíjate en su mentón, completamente hacia abajo. ¿Sí? Además de que tiene el valor agregado de que trae un maletín en la mano, una bolsa en la mano. ¿Sí? Esto es información y esto es lo que ve un delincuente. Imagínate si nosotros en este periodo llevamos 44 minutos de presentación y ya tenemos la capacidad de observar a una posible víctima, tenemos la capacidad de observar vulnerabilidad en una fotografía. Imagínate una persona que de esto vive. Imagínate una persona que lo hace todos los días. Están literalmente entrenados para oler y para identificar la vulnerabilidad.
porque la vulnerabilidad es la que les ayuda a reducir sus riesgos, porque una persona que está vulnerable regularmente no va a oponer resistencia. Entonces ellos van a poder llevar a cabo su cometido con menos riesgos para ellos mismos. ¿Ok? Ahora, entonces el consejo, ¿cuál es? Proyecta tranquilidad, proyecta confianza y proyecta seguridad. Cuando vayas caminando en la calle, siempre ten en mente esto. Tienes que proyectar tranquilidad, de que sabes en dónde estás, de que sabes a dónde vas. Tienes que proyectar confianza, de que estás trabajando en tu propia seguridad y obviamente debes de proyectar seguridad, porque acuérdate que la seguridad se siente y no nada más se genera, sino que también se siente. ¿Ok? Ahora, me lo voy a decir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Realmente una hora de repente es poquito tiempo para un tema tan grande, ¿no? Como es esto. El tercer factor es el factor oportunidad. Es el factor que, como lo mencioné anteriormente, que el delincuente espera para poder atacarte. ¿Sí? Es el factor en el cual tú cometiste un error. Es el factor en el cual tú te quedaste solo, sola, a orillas de un lugar solo, donde tal vez con algo que yo pudiera o que tuviera ganas de robártelo, ¿no? Como las maletas de la señora del lado derecho. O que tal vez vas caminando por un callejón con muy poca luz por la noche. Bueno, en este caso la recomendación, ustedes como mujeres, todos como seres humanos, pero también está no demostrado, pero hay mucha literatura que habla acerca de ese sexto sentido que ustedes tienen como madres. ¿Sí? Yo te diría, no le tengas miedo, atrévete a escuchar tus instintos y atrévete a hacerle caso a tus instintos. ¿Sí? Cuando tú vas caminando por la calle y algo te dice, no camines por aquí, crúzate la calle, métete a una farmacia, métete a un lugar donde haya luz, hazle caso. Créeme que nada es más importante, ni la cita donde ibas, ni la entrada de tus niños a la escuela, nada es más importante que tu seguridad. Y hay una estadística muy grande de cuando se entrevista a gente que han sido víctimas de delitos, que siempre hablan de haber percibido algo, una alerta, un instinto que les decía, quítate de aquí porque algo va a pasar. ¿Sí? En este caso, mi recomendación es, no le tengas miedo. ¿Sí? Trabájalo, desarróllalo y hazle caso a tu instinto. Nosotros en el ámbito de la seguridad tenemos un dicho en el cual decimos que el corazón siempre avisa, ¿sí? Y es algo a lo cual le tienes que hacer caso. Porque cuando vas a hacer alguna operación de riesgo en temas de seguridad, siempre tienes que ir con todos tus instintos a flor de piel y siempre hacerle caso a ese sexto sentido que tenemos, ¿no? Y que recalco ustedes como mujeres, invariablemente lo tienen muchísimo más desarrollado. ¿Ok? En temas de oportunidad, ¿qué es lo que a lo que a mí me gustaría que te llevaras? Es cuáles son los puntos que el delincuente evalúa para poder considerar una buena oportunidad y que cuando los conocemos, obviamente podemos aprovecharlos, podemos hacerlo parte de lo que yo estoy observando. Un delincuente siempre va a buscar tener muchas rutas de escape. ¿Sí? Por eso dicen, y por eso la recomendación que leemos constantemente en muchos trípticos de tips de seguridad, cuando vayas caminando por la calle, siempre camina en contraflujo. ¿Sí? No camines en la banqueta en la cual tú no ves los vehículos que vienen transitando porque vas caminando en el mismo sentido. Siempre camina en contraflujo. ¿Por qué? Porque en primera, tú vas viendo los vehículos y observas cuando algún vehículo se detiene delante de ti y tienes fracciones de segundos para hacerle caso a tu instinto y reaccionar. ¿Cómo vas a reaccionar? Cruzándote la calle. ¿Cómo vas a reaccionar? A lo mejor corriendo. Yo te diría, si vas a correr, corre en sentido contrario de la circulación. Para esto tienes que estar consciente de ello. Tienes que saber que vas caminando por una vía pública y que si se requiriera, hacia dónde correrías, siempre en sentido opuesto a la circulación, porque con eso reduces las rutas de escape que pudiera tener el delincuente. Enseguida es, ¿qué medidas de apoyo o de auxilio pudieras tú tener? ¿Sí? Es otro de los puntos que evalúa el delincuente. ¿Dónde hay cámaras? ¿En dónde no hay cámaras que pudieran generar evidencia? Pero más que nada, en este punto en particular, ¿cuánta gente hay a tu alrededor que pudiera prestarte apoyo o auxilio? Y el tercer punto es evitan generar evidencia o testigos. ¿Sí? Como vemos aquí, por ejemplo, en la fotografía, siempre van a buscar espacios en donde en donde ellos puedan actuar
sin tener o sin generar algún tipo de evidencia. Por eso, algo que yo llamo islas, cuando generamos una capacitación más específica, es siempre en las rutas que tú tengas ya establecidas, cuando vas a llevar a tus hijos a la escuela, cuando vas al gimnasio, cuando vas al trabajo, en las rutas que tenemos ya regularmente definidas, siempre debes de saber en dónde hay gasolineras, en dónde hay Oxxos, en dónde hay bancos. ¿Sabes por qué? Porque en todos estos puntos que te mencioné hay cámaras. Y entonces algo muy importante que tú puedes hacer cuando te sientes perseguida, cuando te sientes en riesgo, es correr hacia lugares donde haya gente y correr hacia lugares donde haya cámaras que pudieran generar una evidencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Regularmente no le damos importancia a este tipo de información y cuando vivimos una contingencia nos invade la adrenalina, nos invade el miedo y lo que menos sabemos es cómo reaccionar, hacia dónde correr. ¿Ok? Bueno, entonces, resumiéndole ya un poquito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El factor delincuente, como podemos asumir, es sumamente difícil, es sumamente complicado tratar de controlarlo. Por todos los factores que te platiqué, socioeconómicos y culturales, es sumamente complicado agarrar a todos los delincuentes y tratar de hacerlos que dejen de actuar de la manera o dejen de subsistir de la manera en que lo hacen, con la economía que ellos manejan. ¿Sí? Entonces debemos de asumir que ese factor dentro del triángulo siempre está presente. Nuestro trabajo, lo que debemos de hacer es evitar que el factor información más oportunidad se junten. Esos son los dos factores en los cuales yo te invito a que te concientices, a que los revises y a que veas cuál de ellos dos son con los que tú vas a estar jugando. ¿Sí? Regularmente, el primero que tiene que estar presente es el informativo, porque vuelvo a repetir, es el que invita, es el que motiva al delincuente a escogerte a ti. ¿Sí? Pero muchas de las veces, cuando ya te diste cuenta que ibas caminando por la calle, que ibas texteando y de repente te sentiste observada, de repente sabes o presientes que alguien te va siguiendo, no dudes en reaccionar. Evita a toda costa que se junte el tercer factor, que es el factor oportunidad, porque seguramente si lo dejas que se junte, el triángulo va a estar completo y ya vas a estar inmersa en una contingencia. ¿Ok? Cerrando ya un poquito el tema, yo te invito a que te evalúes, a que te autoevalúes, a que identifiques cuáles son tus debilidades. De todo esto que te platiqué, ¿qué es lo que regularmente no tenías en mente? ¿Qué es lo que no traías en el radar? Eso identifícalo como una debilidad, como si estuvieras haciendo tu propio FODA, ¿sí? Y empieza a trabajar con ello. Prepárate, no lo dejes para mañana, prepárate a partir de hoy mismo, concientízate, trabaja en esas debilidades que identificaste y algo muy importante, trabaja en tu lenguaje corporal. ¿Sí? Espero haberte transmitido la importancia de la vulnerabilidad, la importancia de lo que proyectas. Es muy importante que controles tu lenguaje corporal. ¿Ok? Ahorita, antes de pasar a la sesión, creo que vamos bien, vamos en el límite de tiempo. Antes de pasar a abrir la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hacer un muy pequeño comentario acerca de tu organización. Imagínate todos los mecanismos, imagínate toda la experiencia y todas las metodologías que hay para generar seguridad en un entorno organizacional. Si cuando hablamos de seguridad personal tenemos mucha información, esto que te di es apenas una pizquita de todo lo que podemos hacer. Ahora imagínate de la seguridad de tu empresa. No sé si tú sabías, pero en la seguridad dentro de una organización debe de ser un factor que no nada más genere un costo. La seguridad dentro de una organización debe de estar diseñada para proteger la continuidad de negocio de las empresas. Debe de generar valor y debe de cuidar ese detalle, ese producto, esa persona que genera la continuidad de negocio en tu organización. Además de eso, debe de ayudar a identificar esos recursos, esos colaboradores que tal vez estén haciendo acciones u omisiones que atenten en contra de la continuidad de negocio. Y sobre todo, también te ayuda a identificar esos procesos que a lo mejor se dejan de hacer o se hacen de manera incorrecta y que vuelven a repercutir en tu continuidad de negocio. Quiero que sepas que está comprobado que la seguridad cuando se planea,
cuando se identifican las necesidades, se diseña y se implementa, repercute de manera positiva en la continuidad de negocio de las organizaciones. ¿Qué te recomiendo? Bueno, primero que nada, que identifiques cuáles son tus necesidades. ¿Qué genera tu continuidad de negocio? Ya una vez que tú tengas bien definido, vuelvo a repetir, ese producto, ese proveedor, ese colaborador, que es el que si yo lo robo, si yo lo quito, tu empresa el día de mañana ya no puede continuar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, evalúa los riesgos que atenten en contra de ese producto, de esa persona y de toda la organización, y las vulnerabilidades. Recordando que las vulnerabilidades es todo lo que presenta una disposición para que se pueda llevar a cabo una amenaza. Ya que tienes identificadas estas necesidades, entonces diseña tu propia estrategia, ¿sí? Cuando pienses en el diseño de tu estrategia, no se trata de que te llenes de cámaras, no se trata de que te llenes de guardias, porque eso lo único que va a representar es un gasto, primero capital y luego operación, ¿sí? Se trata de que seas eficiente. Un sistema de seguridad pensado para una organización atiende temas de imagen, temas de continuidad de negocio y temas de eficiencia. Protege lo más importante de tu organización. Y como tercer paso, lo que tienes que hacer es implementar. Tu sistema de seguridad en una organización no debe de estar peleada con tus procesos operacionales. Al contrario, debe de generar valor. Porque toda la información que genera un departamento de seguridad debes de considerarlo como información crítica. Por eso es altamente recomendable que la seguridad, tanto personal como de tu organización, no la gestione nadie ajeno. Tiene que ser alguien que forme parte de tu organización. ¿Ok? Dicho lo anterior, bueno, me gustaría, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría que te pusieras en el concepto. Piensa en toda la información que te compartí. Me disculpo si fue un poquito rápido, si no pudimos dar más ejemplos, pero el tema de tiempo lo tenemos que ir llevando, que ir controlando muy bien. Piensa en un día normal. Te voy a poner un ejemplo. Hoy es día martes. Nada más tú sabes qué haces los martes. Te pongo algunos ejemplos. Manejas, obviamente, en tu vehículo a través de la ciudad. Tal vez los martes viajas fuera de la ciudad. Llevas a los niños a la escuela. Llevas a los niños a las actividades que hacen después de la escuela. Tal vez los martes es cuando retiras dinero del banco para surtir despensa, para hacer todos los gastos, para algún tema de transaccional dentro de tu organización. Tal vez los martes es cuando vas a algún centro comercial. Quiero que pienses, solamente son 4 ejemplos de los que tú te puedes imaginar porque nada más tú sabes qué hacen los martes. ¿Sí? Ahora quiero que identifiques dentro de las acciones que se te vinieron a la mente, cuáles son en las que tú te sientes vulnerable. ¿Cuál de estas acciones son en las cuales realmente tu instinto te hace sentir que estás haciendo algo en el cual te estás colocando en riesgo? Y que por el hecho de que tú sabes que lo tienes que hacer, no le haces caso, prefieres cerrar esa parte de esa comunicación con tu instinto y sigues haciéndolo. Y ahora quiero que pienses en la fórmula que te compartí. Quiero que pienses en el delincuente, quiero que pienses en la información y quiero que pienses en la oportunidad y que los traslades a esa situación que se te vino a la mente ahorita en la cual tú te sientes en riesgo. Y quiero que pienses y que sepas que identifiques cuál es la que tú puedes quitar. Recuerda que el factor delincuente no lo puedes hacer, ese lo tienes que dejar ahí. Pero tienes que buscar la manera de quitar uno de los dos. O quitas información o quitas oportunidad. ¿Sí? Quiero que lo hagas y eso es de la manera en la cual tú vas a empezar a trabajar en tu propia seguridad. Se me hace un buen ejercicio. Creo que en base a eso podemos abrir el tema de preguntas y respuestas. Te platico, te repito cuál sería la dinámica. La dinámica sería que tú levantes tu mano, se te abriría el micrófono y podrías hacer una pregunta o algún comentario. Todo es bienvenido. Adelante. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la mano para que les abramos el micrófono, por favor. Susi está levantando la mano. Gracias, tocaya.
Eric, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que es un tema, no se trata de género, es un tema súper importante porque como veíamos ahorita las filminas, hombres y mujeres somos vulnerables. Yo creo que me moviste el tapete un montón, porque tienes razón, ¿cuántas veces estamos contestando un mensaje y no estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Yo creo que el teléfono es uno de los factores que más, pero más nos distrae en cada momento. La verdad me quedo súper agradecida contigo. Creo que tengo que hablar mucho con mis hijas que son adolescentes ahorita que terminemos de explicarles todo lo que tú nos has compartido. Te invito a que no te vayas. 10,000 mujeres te necesita para que nos sigas pasando muchos tips. Estaría bueno que hicieras, no sé si lo tienes, un canal de YouTube o algo donde nosotros podamos seguirte, porque todas estas informaciones que tú nos estás brindando, en verdad, te lo juro que las necesitamos. O sea, cada uno de los tips, el estar viendo cada filmina, estos triángulos que mencionas, a lo mejor la confianza que a lo mejor tenemos a veces con nuestros empleados, la confianza, digo, qué padre sería poder andar por la calle con tu bolsa, tus lentes, tus aretes y todo, pero tienes toda la razón en los temas que estás diciendo. No sabes quién nos está observando. Y la verdad es que a veces ni prestamos atención porque estamos, como alguien escribía ahí, ¿verdad? Estamos en la lela o se nos va en el mundo infinito. Y ahorita nos dejas como la tarea de decir, chicas, atentas, porque yo creo que la palabra es atentas en cada momento. Te agradezco muchísimo. No tengo otra palabra que decirte más que gracias, porque hay un montón de tips que, aunque no le había puesto la atención, y toda tu hora estaba yo aquí súper entretenida porque está buenísima, la verdad. Y me imagino que esto es un cachito de lo que tú sabes. Sí. Okay. Es que nos estás regalando un pedacito nada más. Entonces no te vayas, o sea, Blanca, no lo dejes ir, que se quede con nosotras. Muchas gracias, Eric, la verdad. De parte de 10,000 Mujeres Unidas por México, muchísimas gracias. Espero que nos sigas compartiendo tips como estos, a lo mejor cómo debemos usar las tarjetas de crédito, cómo entras al banco porque donde te sientes más vulnerables en el banco que estás en el cajero y de espaldas, ¿no? Entonces a lo mejor no hay que ir solas, a lo mejor que alguien se queda afuera viéndote, ¿no? Sí, no sé, fíjate. Creo que hay tips de eso, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hay un tema, atendiendo siempre al triángulo del delito. Por ejemplo, yo platicaba en primera instancia con mi esposa, ¿no? Nosotros estamos aquí en Guadalajara y cuando se vino todo este tema de la pandemia, cuando se vino el tema del confinamiento voluntario, vino una disposición por parte del gobierno en el cual decían, no puede andar en el vehículo más que una sola persona. Si vas al banco, te obligarían a ir solo. Si vas al supermercado a hacer tu despensa de la quincena de la semana, pues para mí era un riesgo inminente el hecho de decirle a mi esposa, pues ve tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, el delincuente también está escuchando esto. Y si yo lo veo desde mi parte, digamos, desde mi expertise en materia de seguridad, yo siempre trato de ponerme en el lugar del delincuente. Y para mí eso, yo decía, si yo soy delincuente, eso para mí es oro molido, ¿no? Porque ¿qué me estás diciendo? Que las mujeres van a ir solas al supermercado, que van a traer el dinero para hacer el supermercado y que pues obviamente si yo me acerco no va a haber quién las asista, ¿sí? Entonces para mí era como un foco muy importante el poder transmitir esto, ¿no? El decirles, ¿saben qué? Invariablemente tenemos que cumplir con las disposiciones, tenemos que cortar este tema de la pandemia, pero más y sin embargo tenemos también que ser inteligentes, tenemos que ver cómo le podemos hacer para no salir solos, para no colocarnos en riesgo. Y si lo vamos a hacer, bueno, pues no anunciar que voy a ir al banco, ¿sí? No anunciar que voy a ir al supermercado, porque en el supermercado, digo, son uno de los puntos en los cuales regularmente la mujer se siente más vulnerable cuando va saliendo con su carrito, y ni qué decir si traes a un bebé, porque llega el punto en el cual llegas a tu camioneta, tienes que abrir la parte de atrás o dependiendo del tipo de vehículo, tienes que acomodar a tu bebé en su silla. Y en ese punto en el cual tienes al niño y aparte tienes que subir las bolsas del mandado, es sumamente vulnerable porque aparte estás volteada, estás dando la espalda a todo el entorno y estás concentrada en lo que estás haciendo. Entonces todos esos puntos es donde yo digo, si yo fuera delincuente es el punto ideal en el cual yo ataco, porque no te vas a dar cuenta. Cuando te des cuenta es porque ya estoy justo detrás de ti. ¿Sí?
Qué Entonces, palabras tan fuertes, ¿eh? Pero sí tienes toda la razón. Ahora yo fui al súper varias ocasiones sola y sí te sientes que la bolsa, el carro, y le llevaba las cosas a mi mamá y desde hacer un carro así todo lleno. Y sí, eras sumamente vulnerable. sí, claro. Sí, Muchísimas gracias. Vamos ok. a continuar con otra pregunta de Margeli Vargas. Voy a abrirte el micrófono. ¿Listo? ¿Tienes abierto el micrófono? Bien, muchas gracias. Pues más que una pregunta, es un aporte buenísimo y coincido totalmente con lo que está diciendo Susana. Me dejas con la ardilla girando literal, ¿no? Acabo de llegar del súper y bueno, precisamente es lo que me sucede. Nosotros tenemos una empresa de seguridad y por lo tanto leo estadísticas también, ¿no? Ok. Entonces, al principio la verdad es que sentía mucho la paranoia de esta situación y fíjate, también lo que dijiste me dio a un punto como, llegaste como a mi corazón, ¿no? Porque cuando era muy chica, mis papás no quisieron gastar en cámaras de seguridad, tenían un local de ropa. A las 2 semanas de abrir el negocio, nos abrieron la cortina, ¿no? Y robaron absolutamente todo, lo cual obviamente pues fue un mayor gasto que haber puesto únicamente las cámaras. Y a veces yo noto que las personas lo ven así, híjole, es que es un gasto. No, no creo. Creo que al contrario, es una inversión, es Claro. muy importante y sobre todo, pues, cuidarnos, ¿no? O sea, más allá de lo material, que por supuesto es muy importante, nosotros como personas y como mujeres, como bien mencionas, ¿no? Que de repente nos vemos un poco más vulnerables, pero súper bien la plática, muchísimas gracias y bueno, ojalá que vengas nuevamente a la ciudad a darnos otras pláticas. Gracias. Muchas gracias, Marieli. Excelente. Si nadie más tiene otra pregunta. Tenemos a Cris Guzmán que está preguntando por el chat, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al sentirnos atacadas de forma física en la calle, por ejemplo? Ok. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. Bueno, miren, hay un punto muy importante. Hay algo que ustedes no deben de quitarse de la mente. Un delincuente, cuando decide atacar, no puede hacer lo que se le llama rollback, ¿sí? Ya rebasó la línea del no retorno. No puede llegar y decirte, esto es un asalto, y luego decirte, no te creas, no te voy a asaltar, ¿sí? No puede hacer eso no existe. Debemos de estar conscientes que cuando un delincuente decide actuar, ya no puede dar marcha hacia atrás. En ese momento, lo que yo te puedo recomendar es que cuando el delito que estés sufriendo sea tu teléfono, tu bolso, tu carro, ¿sí? Todo lo que no tenga que ver, todo lo que no atente en contra de tu vida, yo te recomendaría adoptar la postura que en seguridad se le conoce de la buena víctima, ¿sí? Levanto mis manos, no hago movimientos bruscos, bajo mi vista, evito por completo el contacto visual. El contacto visual cuando estás viviendo una contingencia te puede matar, ¿sí? Porque cuando tú haces contacto visual, el delincuente se da cuenta que tú ya lo identificaste. Si él lo llegan a agarrar, tú lo puedes identificar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Reducir sus riesgos, ¿sí? Y en este caso es cuando tenemos que un simple robo muchas veces se complica y se convierte en un homicidio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre y cuando no esté en riesgo tu integridad física? Es adoptar esa postura. Levanta tus manos, evita hacer movimientos bruscos, ¿sí? Adopta la postura, repito, de la buena víctima, baja tu vista y ¿quieres mi reloj? Ten mi reloj. ¿Quieres mi bolso? Ten mi bolso, ¿sí? Como les dije hace ratito que estábamos hablando de los celulares, está demostrado que cuando vas por el celular dura 4 segundos la contingencia. Si tú forcejeas, esos 4 segundos se te pueden hacer una eternidad. Te pueden lastimar y puede llegar a otro tipo de consecuencias. Deja que se lleve el teléfono. Debes de trabajar, prepararte antes de que pase. ¿Cómo te preparas? Bueno, descarga aplicaciones donde tú puedas bloquear el acceso a tu vehículo, a tu dispositivo, donde puedas bloquear el acceso a las aplicaciones que son críticas, como por ejemplo tu banca, como por ejemplo tu correo, tu Facebook, tu WhatsApp, ¿sí? Yo te diría, mantén cerradas todas las aplicaciones. Hoy en día hay un tema que es la alta disponibilidad, ¿no? Todos queremos la información ya.
Yo quiero enterarme en el justo momento cuando alguien le da like a una publicación que hice. Yo quiero enterarme cuando alguien me dice hola por el WhatsApp, en el justo momento en el que lo está haciendo. Esa alta disponibilidad es la que nos lleva a mantener abiertas todas las aplicaciones en un dispositivo. Y esa mantener abiertos, pues es como yo abro la vía para que un delincuente lo único que tenga que hacer es acceder al dispositivo. Yo te diría, haz el ejercicio. ¿Sabes cuánto te tardas bloqueando o desbloqueando una aplicación? Yo creo que 2 segundos, 1001, 1002, es demasiado. ¿Sí? ¿A poco tu seguridad no vale más que 2 segundos de tu tiempo? ¿Sí? Ojo, aquí vamos por la otra vertiente. Cuando el ilícito que tú pudieras llegar a vivir es en contra de tu integridad física, yo te diría, haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Y está la vida de por medio, yo te diría, haz todo lo que tengas que hacer. ¿Sí? Hay muchos tips que yo podría darles cuando estés en un supuesto, en un ataque de un asalto sexual. Podría darles una serie de técnicas. Me gusta mucho la defensa personal, y sin embargo, creo que no es el medio, no es la manera. Pero sí te digo, prepárate, sí te digo, capacítate, porque siempre hay que estar listos para poder actuar. En la defensa personal hay una máxima que dice, tienes que pasar de 0 a 100. Si vas a golpear, tienes que golpear con todas tus fuerzas. No puedes golpear a medias. No te puedes defender a medias. Es pasar de 0 a 100 y darlo todo por el todo, porque está en juego la vida, tu propia vida, tu integridad o la de tus hijos. Espero haber contestado. No sé, Cris, si me puedes dar un poquito más de información, si es por ahí tu pregunta. Gracias. Tenemos más preguntas. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, pero voy a leer solo las preguntas. Lucy Cortés dice, ¿cuál es la mejor opción si yo estoy viendo que atacan a alguien, si estoy cerca de la situación? Ok. Ahorita, hay un tema, me gustaría ahondar un poquito más en el tema. Fíjense que una parte que nos ha afectado mucho como sociedad es la pérdida de la cohesión social, ¿sí? Desgraciadamente, el mismo miedo nos ha llevado al hecho de que cuando sabemos que están abriendo la casa de mi vecino y no hago nada porque yo no sé en qué pueda estar metido mi vecino. No hago nada y siempre me escudo detrás del miedo de que me pueda pasar algo a mí, ¿sí? Pero fíjense que esa cohesión social que se perdió es la que se tenía anteriormente y es la que mantenía los entornos seguros. Por eso las colonias antes, en nuestro México, antes eran más seguras. Porque tú salías a la calle y todo el mundo sabía que Eric era el hijo de la maestra Susana. Y todos sabían que fulanito es el hijo de la tienda, que sutanito es el hijo de la de las tortillas. ¿Sí? Y todo esto se ha venido perdiendo con todo este crecimiento poblacional. ¿Sí? Yo ahorita en la actualidad vivo en un coto, no sé cuántas de ustedes vivan en un coto. Yo les preguntaría, ¿conoces a tus vecinos? ¿Conoces a tu vecino de enfrente? ¿A tu vecino de la izquierda? ¿A tu vecino de la derecha? ¿Sabes a qué se dedica? Y esto no quiere decir que los fines de semana te juntes, hagas un asado y te tapes un buen tinto, no. Se trata de que sepas que a lo mejor de tu lado izquierdo vive una señora de la tercera edad, que a lo mejor vive sola, que enfrente a lo mejor vive un matrimonio que a lo mejor no tiene hijos, que sale a las 9 de la mañana y que no regresa hasta las 7 de la noche. Y que del lado derecho, perdón, a lo mejor tienes a una mamá soltera, a una mujer que vive con su hijo, que en las mañanas sale, lo deja en el colegio, se va a trabajar, luego lo recoge y están. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque ahí empiezas a generar cohesión. Cuando tú sabes esto de ellos, seguramente ellos también van a saber esa parte de ti y seguramente vas a intercambiar teléfonos. Y entonces cuando detectas una amenaza para alguien que no eres tú, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Bueno, genera una alerta. Háblale, en el caso de la situación habitacional que te estoy dando, háblale al vecino. Te vas a evitar el riesgo de decir, es que si yo hablo a la fiscalía, si yo hablo al 01800, pues luego hay fuga de información y luego si el delincuente se da cuenta que yo llamé, pues viene un ataque contra mí. Tú no vas a hablar a la autoridad, pero sí puedes hablarle al vecino y decirle, oye vecino, fíjate que está llegando un carro color amarillo a tu casa y pues yo sé que tu carro no es ese. Le vas a levantar la alerta si es un coto que tiene seguridad, él es el que le va a hablar a la seguridad. O él mismo te va a decir, ¿sabes qué? Sí, es mi hermano, fíjate que te agradezco mucho, va a recoger algún asunto, ¿no? De hecho, trae llaves. Es el hecho de generar seguridad entre todos nosotros, ¿sí?
Cuando estamos en la calle y de repente alguien está atacando a otra mujer o alguien está atacando a otra persona, lo que yo te recomiendo es que no entres tú sola, ¿sí? Si vas con tu familia, si van alguien más, genera la cohesión de que sea un grupo de personas los que no van a ir a atacar al delincuente. Pero el delincuente lo corres con dos cosas. Al delincuente lo corres con luz, digo, hablando de sistemas de seguridad, a un delincuente lo corres con luz y con ruido. En la calle exactamente igual. Quiero que pienses que el delincuente reduce sus riesgos. El delincuente quiere regresar a su casa. El delincuente no quiere ir ni al bote, ni tampoco quiere que lo golpeen. Entonces, si tú generas esa situación en ese entorno, lo que vas a hacer sin meterte, sin tener contacto con el delincuente, lo que vas a hacer es sacar de la situación de riesgo a la víctima. Porque lo que vamos a buscar es que el delincuente se sepa observado, se sepa que puede ser sometido por un conjunto de personas, no por ti en específico, y lo que va a hacer es irse. Porque nada de lo que pueda quitarle a esa víctima va a valer el hecho de que lo puedan golpear, lo puedan matar o lo puedan privar de la libertad. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya contestaste la pregunta si el ataque es a mi persona. Está la otra pregunta que se repite bastante, que ¿cómo proteger la información vulnerable que tenemos en los teléfonos? Mencionaste algunas aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Bueno, en el tema de los ciberdelitos, de la ciberseguridad, es un tema muy amplio. No sé cómo andemos, Susana, de tiempo. Es un tema que podemos platicarlo muy, muy ampliamente porque no se remite nada más a lo que es el celular. Se remite a todo lo que tiene que ver con Internet. Entonces, si ustedes gustan, es un tema que creo que podemos desarrollar en vía de mientras. Lo que yo te puedo decir es que debes de evitar generar ese sentido de pertenencia con tus dispositivos, ¿sí? Ese sentido de pertenencia es el que te hace pelear por el dispositivo. Y esto es por la cantidad de información que tienes ahí. Yo te digo, aprovecha la tecnología, disfrútala, haz tu vida más fácil con la tecnología, pero no por eso hagas a un lado tu seguridad, ¿sí? Vas a utilizar tu WhatsApp, utilízalo. Pero entonces tus chats, recuerda que un WhatsApp es un medio de comunicación, no es una base de datos. No es para que en ese chat que tú tienes con tu mamá, con tu pareja, con tu compañero de trabajo, tengas ahí información guardada y digas, te voy a compartir mi clave de acceso para mi correo porque en este momento era justificado. Pero después no borras ese mensaje. O mandas a tu hijo al banco y le mandas una foto porque le mandaste a lo mejor una transferencia sin tarjeta. Entonces compartes mucha información confidencial. Yo no digo que no lo hagas, pero borra la información. ¿Sí? El problema es ese. El problema es que yo te puedo asegurar que si nos metemos a algunos teléfonos vamos a encontrar chats por el resto de los tiempos. Desde que se inició el WhatsApp, nunca lo has vaciado, nunca lo has limpiado. Mi recomendación es que lo hagas disciplinadamente, cuando menos cada semana. Cada semana tienes que estar poniendo en blanco todos tus chats. ¿Sí? Recuerda, el WhatsApp es un medio de comunicación, no es una base de datos. Y con tus correos, bueno, lo que puedes hacer es muy cómodo descargar la aplicación y tenerlo con una alta disponibilidad. Pero créemelo, que el día que se te pierda esa información, vas a darte cuenta que esos segundos que no quisiste invertir para tener esa aplicación cerrada, vas a realmente a darte de topes, ¿no? Yo te invitaría a que toda la información, si no quieres estar descargando aplicaciones, porque también con las aplicaciones es todo un tema. Tengo una persona con la cual colaboro que es realmente especialista en la parte técnica de la ciberseguridad, y ayer lo escuché hablar y me comentaba que hay un término entre los especialistas técnicos de las telecomunicaciones donde dice no hay aplicaciones gratis. Cuando tú descargas gratis es porque seguramente alguien está haciendo negocio contigo. ¿Sí? Cuando tú crees que estás descargando una aplicación gratuita, es porque seguramente tú estás siendo el producto de comercialización de alguien más. Quédense con eso. En realidad, ahorita no hay nada que sea gratuito. Y si tú descargas una aplicación en la cual te dice, te ofrezco un botón de pánico, este botón de pánico es gratuito, cuando tú te sientas en riesgo, tienes que oprimir este botón de pánico. ¿Qué va a pasar?
en tiempo real le vamos a mandar tu ubicación y les vamos a mandar incluso un audio de lo que tú estés hablando a 2 contactos que tú elijas. Pero esta aplicación es gratuita. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás dando la autorización a alguien para que pueda realmente escuchar lo que tú estás diciendo, para que tenga acceso a tu ubicación a la hora que ellos quieren. Y pueden estar generando toda la información hasta que encuentren, hasta que escuchen, hasta que se den cuenta que hay algo que yo pueda robarte y entonces a lo mejor secuestro tu información. ¿Sí? Y a lo mejor te tengo que vender tu propia información. O puedo atentar en tu contra, ¿no? Entonces, sí, tengan mucho cuidado con las aplicaciones que son gratuitas. A ver, todos los días aprendes. Yo ayer platicando con esta persona me quedé, wow, qué súper frase, ¿no? No hay nada gratis. Cuando pienses que es algo gratis, seguramente es porque tú eres el producto. Ok, muchas gracias. Qué miedo, pero gracias. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Hay muchas felicitaciones. Te voy a pasar el chat para que ya no nos extendamos más leyendo las felicitaciones, pero Ok. Oye, Susana, fíjate que no puedo ver, no tengo acceso al chat. No sé si te hayas quedado con el documento que te compartí, si me pudieras apoyar a compartirlo por el chat. Sí, se lo comparto ahorita a las socias. Primero les vamos a compartir aquí, como siempre, el link de la encuesta y el correo electrónico de Eric. Aquí está el correo electrónico. Ya tengo acceso, ahorita se los comparto yo. Ok, entonces aquí está el correo electrónico para todas las que estaban pidiendo sus datos. Recuerden dar aquí pues sus comentarios. Ya es el cierre de la conferencia. Blanca, por favor, haz la despedida. Pues agradecemos Eric Loza desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, cuando iniciamos no me presenté por los nervios de la presentación de Eric. Bueno, yo soy Blanca Gutiérrez, soy representante de Capítulo Jalisco. Y pues, como bien dice Susi Narváez, nuestra presidenta nacional, no hay que soltarte. Hay que tenerte bien cerquita para que sí es muy importante todas las técnicas que nos puedas estar apoyando. A lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay todas las medidas de seguridad en mi empresa y resulta que no. Desde el acceso del personal, los clientes, el cómo poder saber cómo somos más vulnerables a un asalto en nuestros negocios, en nuestras casas, en las escuelas. Ahorita estamos de vacaciones, pero bueno, el siempre estar al pendiente de todo eso y creo que tenerte muy cerquita de todas, aunque estemos en Veracruz, Monterrey, México, Guadalajara, pues de todas formas tenerte muy cerca de todas, agradecerte enormemente esta charla que nos diste el día de hoy, los tips y pues más que nada eso, el no dejarte ir, el tenerte muy cerquita de nosotros para así seguir cuidando nuestra seguridad, más que nada ahorita en esos tiempos de pandemia que es cuando se vienen más inseguridades, es cuando creo que más requerimos de ti. Y bueno, perdón el movimiento que hice, pero precisamente de seguridad, bueno, algunas saben, tengo una maestra de karate en casa y está en clases ahorita, por eso es el movimiento de la cámara tanto. Pero bueno, más que nada eso, Eric, muchísimas gracias, muchas gracias, Susi, a todas las socias que aceptaron el que dieras esta conferencia, porque la verdad sí fue muy enriquecedora, más lo que sé que nos va a enriquecer más adelante. No, pues al contrario, Blanca, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por la disponibilidad, por el espacio. Si me permites un minutito más, les acabo de compartir por el chat un pequeño documento. Este documento les pido por favor que lo descarguen. Es el top 5 de los puntos más importantes de esta presentación. Lo que yo les invitaría a que hicieran es que lo descarguen, que lo impriman y que lo peguen en un lugar muy visible de su oficina o de su casa. Esta información que ustedes van a leer, seguramente yo esperaría, si yo tuve éxito, yo esperaría que cuando ustedes la vean les haga mucho sentido. Mas y sin embargo, cuando llegue tu mamá, tu hermana, tu hija y lo lea, tal vez no le haga mucho sentido y te va a preguntar qué significa. Cuando tú se lo expliques, vas a repasar todos los puntos que vimos el día de hoy y eso para mí sería genial. ¿Sí? Les platico también que, bueno, los seres humanos está comprobado que tardamos 21 días en generar nuevos hábitos. Yo los invito a que comiencen hoy el hábito de su seguridad. Muchas gracias. Gracias. Entonces, gracias a todas las asistentes y hasta luego.